11 y Hebreos 10 y el capítulo 6 también. Entonces la pregunta es, la iglesia, ¿qué pasa cuando la iglesia apostata? ¿Qué pasa cuando la iglesia apostata? ¿Apostata de qué? ¿A qué nos referimos cuando alguien apostata o qué es un apóstata? ¿Qué es a lo que nosotros nos referimos? ¿Qué es a lo que la Biblia se refiere con un apóstata? ¿Y qué es lo que sucede cuando la iglesia apostata? Vamos por partes. ¿A qué nos referimos cuando alguien apostata? ¿A qué nos referimos con eso? Cuando alguien conociendo de la palabra de Dios decide no seguirlo. Ok, a ver, Diego. Cuando una persona se aparta de la iglesia o de la fe en Cristo. Ok, de Eugenia. Y a ese nivel ya sabemos ya todos de qué estamos hablando, ¿no? Bueno. ¿A qué nos referimos cuando decimos que alguien apostata? Es que ya creyendo, ¿Cómo? que ya creyendo en la palabra de nuestro Señor y conociendo las consecuencias que trae, se retira de él. Esa decía, ¿no? Que trae consecuencias. Ok. 11. Alejandra. Cuando decide abandonar su fe. O sea, que habría apóstatas de la Iglesia Católica, por ejemplo. Entonces, ¿qué es un apóstata? Porque si dices alguien que se cierra de su fe, hay mucha gente entonces que sería apóstata de otras religiones. ¿Es así? ¿Qué es un apóstata, bíblicamente hablando? Alguien que decide dar la espalda a Dios conociéndolo. ¿Qué es un apóstata? Pues eso es una persona que, conociendo y haber gustado estar en la iglesia, dentro de la iglesia, decide seguir el mundo, sus deseos. Ok. Alguien que se aleja de la iglesia. ¿Podría ser un apóstata viniendo a la iglesia, por ejemplo? ¿Habría apóstatas, un apóstata viniendo a la iglesia? Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia apostata? Daniel, ¿qué pasa cuando la iglesia apostata? La iglesia no puede apostatar. ¿Por qué? Porque es iglesia. Ok. En palabras simples, ¿no? Y lógicamente que para el que lee entiende. En palabras simples, la iglesia no puede apostatar. Así que estoy haciendo un tipo de pregunta trampa. ¿Qué pasa cuando la iglesia apostata? No sé qué hubieran contestado la mayoría. La iglesia simplemente no puede apostatar, pero la iglesia local cuando apostata, ¿la iglesia local podrá apostatar? Juan. Algunos miembros. ¿Qué pasa cuando la iglesia local apostata? ¿A qué me podría estar refiriendo cuando la iglesia local apostata? ¿Yo me voy? Cuando ya no hay una enseñanza conforme a la Biblia. ¿Podríamos apostatar de la fe? Los que somos iglesia no podemos apostar. Estoy hablando de la iglesia local. Eso ya quedó claro. Una iglesia local. Uh-huh. Pero estás hablando de la iglesia, los que son iglesia. Yo hablo de aún una iglesia local. Uh-huh. Los que son iglesia no apostatan. Los que son iglesias no apostatan. No pueden apostatar de la doctrina, por ejemplo. Los que ya son iglesia no. Ok. ¿La iglesia local podría apostatar de la doctrina? No. ¿No? ¿Por qué no? Vamos entendiendo. ¿A qué me estoy refiriendo, Chava, con la iglesia local apostata de la doctrina? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues hay un ejemplo en Apocalipsis acerca de una iglesia en la cual Jesucristo le dice: has hecho bien todas las cosas, haces esto, 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 esto,
olvidado de tu primer amor. Entonces, hacen cosas, pero fuera de objetivo, que es el Señor Jesucristo. Ellos empiezan a creer que la santificación, o que son buenos, o a sus esfuerzos, sin conocer en realidad que la fuerza viene toda de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sería un ejemplo de apostatar de la doctrina? ¿Podríamos apostatar nosotros de la doctrina, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué sería apostatar de la doctrina? Hay muchas iglesias locales que apostatan de la doctrina, muchas, donde abandonan la doctrina enseñada. Yo puedo decir, hermano, sinceramente, que aquí se enseña sana doctrina, en esta iglesia. Yo creo que yo puedo decir eso. Entonces, basándome en ese ejemplo, no me extrañaría, no que no me extrañaría, porque estoy hablando de apostasía. Es posible que algunos de ustedes se vayan a otra iglesia y apostaten de la doctrina aquí enseñada, que de repente, pues en la iglesia fulana hay un hermano que tiene el don de sanación y otro tiene el don de lenguas y otro tiene el don de adivinación. Eso sería apostatar de la doctrina. Y eso ha llegado a ser posible en muchas iglesias locales. Pero dice don Carlos que la iglesia auténtica no puede ser engañada. Vamos a suponer que aquí 10 son auténticos creyentes y 10 no. Pero vámonos con los 10 auténticos. De repente viene otro maestro, pastor, o se van ustedes a otra iglesia local y de repente lo saquen los 10 cristianos auténticos. ¿No podrían estar escuchando algún otro tipo de doctrina y apostatar de la doctrina? ¿Será posible? Sí, de la sana doctrina, claro. ¿Podría ser posible? Pues siempre nos hace la mención de parte de Pablo de estar alertas en cuanto a filosofías y huecas portuguesas. Hay cosas que parecieran como tener piedad, pero en realidad si no conoces bien que las cosas deben de ir conforme a la fe de nuestro Señor Jesucristo, pues puedes ser fácilmente engañado. ¿Podría ser posible entonces que los creyentes auténticos pudieran ser engañados con una falsa doctrina? Siendo auténticos. Dice la palabra de Dios, no puedo recordar dónde. Dice que en aquellos tiempos vendrán tales ataques que si fuera posible, aún a los creyentes, Dice a los elegidos, no dice a los creyentes como tal. Y eso habla del libro de Apocalipsis, donde dice que si fuere posible, engañará también aún a los escogidos. Pero ahorita estamos hablando de iglesias locales y iglesia universal. ¿Vale? No somos los escogidos de la iglesia. Pero el pasaje que usted está tocando viene en la tribulación, se refiere a la tribulación. Entonces, nada más cuando Pablo regaña a Pedro, ¿no? Porque ya andaba. Ese es un ejemplo. Unas cosas de que, pues, obviamente Pedro iba bien, puede ser un tipo de apostasía. Y la otra que ya es una apostasía, ya como ya un rechazo de las cosas de Dios, es el mago Santiago, que él parecía que todo bien, pero al final... ¿Recuerdas bien ese pasaje de Elimas el mago? ¿Recuerdas bien ese pasaje del libro de los Hechos? Más o menos. ¿Elimas el mago era creyente, por ejemplo? Ah, ok, entonces él ya queda descartado por ese lado. Bueno, ¿crees tú? ¿Quién qué? ¿Para qué? Para oír otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado. La iglesia de Galacia era una iglesia local de salvos. Habían sido engañados. Con una doctrina. ¿La carta a quién está dirigida? ¿Y quiénes son? ¿La carta a quién está dirigida? Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Galacia. ¿A quién? A los santos. Ahora, es verdad que la Biblia en algunas partes menciona, hay algunos entre vosotros.
Hay algunos entre vosotros. No estoy diciendo ustedes, sino hay entre vosotros. Pero el mensaje del apóstol enviado en este caso a la iglesia de Galacia está haciendo una exhortación y una reprensión acerca de abandonar la doctrina fundamental y abrazar una doctrina herética. ¿Quién los fascinó para qué? Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Así es. Pero no les llama apóstoles. Es que primero hay que ver lo que es apostatar y la otra cosa que es engañar. ¿Qué es apostatar? Entonces, porque en este caso no es apostatar de la fe. En el caso de los de Galacia, en el caso del apóstol, tampoco está apostatando. Por eso yo acabo de mencionar apostatar de la doctrina. Yo acabo de mencionar apostatar de la doctrina. Ese es el punto que estamos viendo. Aunque sea apostatar. Primero, ¿qué es apostatar? Primero, ¿qué es apostatar? ¿Qué es apostatar? Porque no lo conozco plenamente. Primero, ¿qué es apostatar? Pero en ninguna parte de las que han mencionado ahora, yo veo que hay una reprensión de apóstatas. Hemos mencionado una nada más en realidad. El Apocalipsis no les llama apóstatas. ¿A quién es de Apocalipsis? Pues necesito buscar a la iglesia que está en cada una de las. A la que mencionó Chava. Entonces, yo considero y siempre, hasta ahorita me está entrando la idea de buscar lo que es una realidad, lo que significa realmente lo que es apostatar o apostasía. Y obviamente está hablando de que salen. La Biblia habla de que salen. Ese es el significado de apostatar. Y luego, si salen, Salir. y que salen, pero yo a mí lo que me doy cuenta es que muchas gentes que salen, que son apóstatas, salen hablando mal de la iglesia y del Señor Jesucristo. Salen hablando mal. Entonces empiezan a hacer tropezadero a otras gentes, empiezan a meterse, bueno, empiezan a hacer empiezan a poner todo de una manera tremendamente contraria a lo que es la palabra de Dios y la iglesia. Pero ¿habrá posibilidad de que alguien que conoce doctrina se salga de la doctrina? Esa es la pregunta. A mí me llamaron apóstol en Yucatán. Sí. ¿Y aplica? Pregunto, ¿aplica? Así de sencillo. Entonces, no se puede. No, o sea, yo no le hallo a lo que se está tocando. No lo dudo que esté yo equivocado. Lo estoy exponiendo. Pero no me suena a los asuntos tocados como apóstoles. Ok. ¿David era un mujeriego? ¿Sí o no? Sí. ¿La Biblia le llama mujeriego? No. No, espera. ¿Pero está implícito? Espera. A ver, pues. Ya sé por dónde vas. No. A lo que voy es a lo siguiente. Hay cosas en la Biblia que están implícitas y que no es necesario que la Biblia las mencione, pero están implícitas. Por ejemplo, Caín es el asesino de su hermano. ¿La Biblia le llama asesino? Hay términos en la Biblia que no están explícitos, pero sí implícitos. Y hay mucha doctrina implícita y hay mucha enseñanza implícita. Por ejemplo, la palabra Trinidad no es una palabra explícita, pero sí está implícita en la palabra de Dios. No necesariamente tiene que mencionarse que, por ejemplo, a los judíos no se les llama asesinos, pero implícitamente son asesinos. Y hay palabras, actitudes y pecados que están implícitos en el texto. Por ejemplo, hay gente que nos arrima y dice,
¿Dónde dice la Biblia que fumar es pecado? ¿Aparece? No. ¿Está implícito? Sean sinceros, ¿está implícito? Sí. ¿En dónde? ¿En dónde está implícito? Yo les pregunto a los que me dijeron que sí. Y cosas semejantes a estas. Y cosas semejantes a estas. Entonces, me fui por orden al inicio y les dije, ¿qué es un apóstata? Apostatar de la fe y apostatar de la doctrina. Me fui en ese orden, por eso primero dije, ¿qué es un apóstata? Pero para apostatar de la doctrina, tiene que conocer la tal del individuo. Si no, no puede ser apóstata. Claro. Eso ya lo mencioné. No podemos decir que Eso lo acabo de mencionar ahorita. Poniendo como ejemplo esta iglesia, por ejemplo. Donde puedo y creo que puedo decir que en esta iglesia se enseña doctrina fiel. Y puse como ejemplo a ustedes mismos. Un ejemplo de apostatar de la doctrina, de la teología, de la enseñanza bíblica. Implícitamente estoy diciendo que una persona tuvo que haber conocido. Vamos, creo que no necesito decirles el ejemplo, necesariamente decirles, a ver, está en la doctrina correcta y se sale de ahí, porque ya lo hice implícitamente, ya puse el ejemplo de aquí. Efectivamente, si no tiene una doctrina correcta bíblica, pues no puede apostatar. Sin embargo, Alejandra mencionó algo. ¿Hay apóstatas de la Iglesia Católica? ¿Sí o no? Hay apóstatas de la Iglesia Católica. Porque el término apóstata significa salir. Un apóstata es alguien que sale, pero no es alguien que sale del baño, no está apostatando del baño, sino doctrinalmente, en este caso doctrinalmente, estamos hablando de teología. Y estoy llevando el ejemplo, ¿qué pasa cuando la iglesia apostata? Bueno, ya la resolvió, una iglesia no puede apostatar, pero la iglesia como tal no, pero la iglesia local puede desviarse en la doctrina, ¿o no? Yo les pregunto si no, ¿la iglesia local puede desviarse en la doctrina? Además, yo les podría estar enseñando algo y tal vez por el grado de confianza que me tengan, pueden estar como esponjitas absorbiendo y creyendo lo que yo estoy diciendo. Pero te desvías, te vas y nos perdimos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero nos perdimos. El ejemplo que usan, por ejemplo, de Gálatas. Efectivamente, Pablo no les está diciendo que apostatan de la doctrina o que apostataron de la doctrina. Sin embargo, es un pasaje que estamos usando para ver si la iglesia, con ese ejemplo, puede apostatar. La iglesia local, tal vez no toda la iglesia local, aunque hay iglesias completas que se han desviado de la doctrina. Y si estoy hablando de que se han desviado de la doctrina, lógicamente estoy hablando de que en algún momento tuvieron la doctrina correcta, si tú quieres básica. Ahora, todavía más grave es una persona que escucha solo teología fiel, doctrina fiel. Dices, ¿es imposible que apostate esa persona? La respuesta es sí, porque la Biblia lo enseña. Hay gente que ha escuchado doctrina y se ha ido. Esos son apóstatas. Sin embargo, la iglesia puede caer en error de escuchar falsa doctrina. Doctrina de demonios. ¿Corremos nosotros el riesgo de escuchar doctrina de demonios con Hugo? Yo les pregunto eso. ¿Corremos el riesgo, esta iglesia, de escuchar doctrina de demonios con Hugo? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. ¿Y qué es una doctrina de demonios? No, hermanos, es que tenemos que creer en los chakras y eso. La doctrina de demonios es algo que aparenta ser tan verdadero y tan puro que terminó siendo lo más equivocado posible. Cristología nos ha ayudado mucho a entender eso. Muchas cosas nos ha ayudado Cristología a entender de la misma palabra de Dios. Acerca de los credos, acerca de lo que son los nombres, la persona del Señor Jesucristo como tal, su concepción, su desarrollo, sus sentimientos. Es por eso que los testigos, por no conocer o ignorar Cristología, tienen una doctrina de demonios totalmente desviada. ¿Y por qué es doctrina de demonios? Porque
por más que ellos quieran defender al Padre y hacerlo intocable y defender a Jesús en su posición y al Espíritu Santo como una fuerza activa, es una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque ya los están separando. Por muchas razones, pero ¿por qué? Porque desconocen a Dios como a Jesucristo como Dios. Y ellos lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos están separando a... Eso es cierto, pero ¿por qué es una doctrina de demonios? ¿Cuál es el objetivo de la doctrina de los demonios dentro de las iglesias? ¿Para qué? Para que se pierdan. El objetivo de los demonios es que las iglesias y religiones se pierdan, usando una doctrina que aparenta ser muy correcta, pero es una doctrina de demonios, filosofías, huecas sutilezas, menciona el apóstol. Estaba escuchando el día pasado que me decían, ¿tú crees que el amor de Dios, el Señor Jesucristo, no es tan grande que cubre todo tu pecado? Eso te lo decía en la Biblia, cubre todo tu pecado. Entonces el día que tú mueras, aunque mueras en pecado, el Señor Jesucristo va a cubrir todo tu pecado y te va a llevar al cielo. Ajá. Ah, caray, le digo, entonces fue muy vana la venida del Señor Jesucristo a este mundo, porque si es así, vamos a darle vuelo en el hacha. Claro, todos modos el Señor Jesucristo nos va a perdonar a todos. ¿Eso le quiso decir esa persona? Así me lo digo directamente. Sí. Como yo lo acabo de entender ahorita, para mí está correcto. No. Como yo lo acabo de entender. Bueno, ahí te va otra vez. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo es tan grande para sus hijos que aunque vivamos en el pecado, practicando pecado, en nuestra muerte, Él nos va a perdonar todo y llevarnos al cielo. Porque es tan grande el amor de Dios por nosotros. Entonces, ¿para qué vino el Señor Jesucristo a sacrificar por nosotros? Bueno. Uno de los libros más maduros para el creyente es el de Santiago, donde se alcanza mayor madurez. Sin embargo, al final del libro, tengo aquí, se llama y dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, es un extravío, es muy diferente a una apostasía. No sabía. Ese se extravió. Claro, ahí lo está diciendo. Sí, ese se extravió. Uh-huh. Y en Gálatas dice, fueron fascinados. Y en el que sí se le podría tal vez un poquito de poner un tinte diferente, pero no le pondría yo apostasía, fue el apóstol Pedro cuando Pablo lo reprende por judaizar. Lo traía en la sangre y bueno, lo traía desde tiempo atrás y lo hizo y la regó y pues solamente fue. Entonces, no estoy tratando de poder digerir y hay algunos todo completamente rechazado por todos lados acerca de que la iglesia apostate. ¿De qué? De que la iglesia sea una apóstata. ¿De qué? De que la iglesia sea sí. una ¿Apóstata de qué? De la doctrina. De la doctrina. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Sí. Porque si este hombre que se extravió y lo hacen volver, algo le fascinó. Sí, definitivamente. Hubo una fascinación. Entonces, alguien va a hablar con él y lo hace volver. Una cosa está, no regresa. Ok, pero ¿qué más dice ahí Santiago? Si regresa, y si no regresa, ¿qué dice? La verdad, alguno dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muy bien, ¿la persona que se extravía es salva o es iglesia? ¿La persona que está salvando ahí es incrédulo o es creyente? Es creyente. Entonces, ¿por qué dice que va a salvar un alma? Es creyente. Porque le llama pecador. Salvará al pecador. Es creyente porque, si vemos al principio, Santiago
Danos la cita, por favor. ¿Santiago qué? Vamos todos, a favor, ahí a Santiago. Los últimos dos versículos. ¿De todo el libro? Ok. Muy bien, vamos a leer ahí. Ay, caray. Dice así, el 19. De los hermanos. Si algunos es hermanos, hay que empezar Ok, tomando la iniciación de a quién se está dirigiendo. exacto, Quiénes son dos personas. exacto. Son dos personas. Hay uno que se ha extraviado y otro que no. Sí, sí, definitivamente que hay uno que no. Entonces dice, hermanos. El 19, ¿a quién le está hablando? Santiago, ¿a quién le está hablando? A creyentes, a salvos. ¿Listo? Listo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de qué? De la verdad, y alguno le hace volver. Se extravió. Sí, ¿Estuvo en la verdad? ¿Sí o no? tuvo que haber. Ajá. No, sí, definitivamente que sí. Se salió. Sí, sí, Se sí. perdió. Sí, pero estuvo en la verdad. Sí, pero hay que ver si eso equivale a salvo. Hay que ver si esa porción equivale a salvo. El hecho de estar en la verdad equivale a salvo, porque Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10 dice que los que probaron y gustaron. Permíteme, ahorita nos vamos a otro lado si quieres. Mira, ubiquemos a las dos personas. Ubiquemos a las personas y el Señor nos ayudará. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, hermanos, si alguno de ustedes se ha extraviado y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No está haciendo entender que el hermano se está desviando de la doctrina, hay que decir que está de la verdad, pues, y está agarrando una mala como enseñanza y lo hace volver, lo está haciendo que vuelva al camino de la verdad. Y así en esa parte pues ya no se pierde pues su alma en una condenación con una doctrina falsa. No sé si me di a entender. Pero Porque de hecho estaba leyendo ahorita en Judas, que de hecho, no sé, la verdad no me acuerdo si Judas escribió el libro, pues, que ahí está expresando el más, donde dice que está exhortando a la iglesia a estar preparado para que esas personas que quieran separar de doctrina verdadera a la iglesia, bueno, a la iglesia le está diciendo que esté preparado para ese tipo de personas, para, se puede decir que ayudarles, ¿no? bueno, preparado no solamente, no solamente se puede limitar a ayudar, sino preparado también se puede referir y puede incluir la iglesia protegerse de tal persona en varios aspectos. A ver, vamos a leer el 19 y el 20 y por favor quiero que participemos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo lo entiendes tú, Chava? Es una sola persona. Debido a su extravío comete pecados. Entonces Santiago está haciendo ver ahí que el que le haga volver a esta persona de su extravío, va a cubrir, o sea, va a evitar pues una gran cantidad de pecados debido al extravío de esta persona. Y debido al extravío, su extravío lo lleva al infierno, lo está arrastrando hacia el infierno. Entonces no es salva esa persona que se extravía de la verdad. Acabas de decir que va camino al infierno. Yo pienso que no. Que no es salva. Pero también Judas en el capítulo 22 nos habla acerca de convencer a los que no dan. El versículo 20, pero vosotros, amados, edificados
sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatadlos del fuego; y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Pues hay gente inclusive dentro de la iglesia que duda acerca de lo que apenas está conociendo. Pero la pregunta es si la persona de aquí de Santiago es salva. Está hablando con personas maduras. Está hablando con salvos, pero le está hablando de que se extravió. ¿Es salvo esa persona? Yo considero que sí. Está hablando con personas que ya son maduras, y la otra persona sí es salva, pero debido a su extravío puede perderse y no entender lo que está haciendo. Acaban de decir que la iglesia no se pierde y que la iglesia no se extravía. La iglesia se extravía. La iglesia sí se puede extraviar. ¿La iglesia qué? Sí se puede extraviar. ¿En qué sentido? ¿En todos los sentidos? ¿En vida, en moral y en doctrina? ¿Sí? Ok. Entonces no estás de acuerdo con lo que dijo Daniel, que la iglesia no se podía perder. No se pierde. Es que nuestro sustento depende. ¿Nuestro qué? Nuestro sustento depende, como habla el capítulo de Romanos, creo que 12 o 13, donde habla acerca de las personas, de los ¿Hebreos judíos, o romanos? no me acuerdo, donde habla acerca de los judíos que son quitados, desarraigados de lo que produce la raíz, y que nosotros fuimos injertados dentro de esa higuera. Somos injertados, dice, pero no te jactes. Exacto. No te jactes, no estés pensando que tú llegaste a ocupar el lugar de alguien que fue quitado, porque se les quitó la doctrina. Entonces, ¿pero qué más dice de esa persona? Que si se jacta, ¿qué puede pasar? Pues dice que es poderoso Dios para replantar la planta, por la que es por naturaleza. Pero antes de plantar, ¿qué hace con el que está plantado y se burla? Dice que desarraiga. Y algunos usan ese versículo para decir que la salvación se pierde. Entonces, ¿tú en qué sentido estás usando ese pasaje? ¿Ubican el pasaje del que está hablando? Yo puedo, por ejemplo, perderme de la doctrina, así como lo habla de la iglesia de Éfeso, en que empiezo a enfocarme en yo, cuando en realidad, si no me hinco a orar, si no me hinco a pedir dirección en mis devocionales, si yo empiezo a confiar en mi propia sabiduría, el Espíritu Santo simplemente me deja. Entonces, ¿estás de acuerdo que como iglesia puedes desviarte de la doctrina? Sí, puedes inclusive morir antes de tiempo, pero no, eso me muestra que se desarrolla dentro de ti una soberbia tan grande que ya no toleras, por ejemplo, consejo alguno. O se desarrolla algo de ti, algo que nunca pudiste tener. Bueno, voy a resolver eso de una pregunta muy sencilla, de una manera muy sencilla. Si la iglesia no se puede desviar doctrinalmente, ¿por qué hay advertencias del apóstol a la iglesia? De que tengan cuidados con doctrinas de demonios, con filosofías, huecas sutilezas, que tengan cuidado con extraviarse. Es diferente desviar a salir esa apostatar. O sea, es diferente. O sea, estás defendiendo. Bueno, ok. Es que el apóstata es una persona que convivió, que vivió, que disfrutó de la fe. Muy bien. Pero nunca hizo una declaración, y en su conciencia, en su razonamiento entendido, decide no seguir al Señor Jesucristo. Decide no estar dentro de esa fe. ¿Quién? Pero sí disfrutó la persona que apostata de la fe. Ok. ¿Y sería iglesia? ¿Puede ser iglesia? No creo que sea iglesia. Ok. A ver, ¿cuál sería entonces la diferencia entre una persona, un creyente, una persona que apostata de la fe, de la doctrina, vamos a llamarlo así? ¿Cuál es la diferencia de una persona, un creyente que apostata de la doctrina y un apóstata incrédulo que a ver, ¿cuál es la diferencia entre un creyente que se desvía o extravía de la doctrina y un apóstata que se desvía de la doctrina? ¿Cuál es la diferencia? De un creyente. ¿Sí se entendió o vuelvo a repetirlo? Lo voy a repetir.
Porque ahorita estamos hablando acerca del tema de entre si es apóstata o se extravía nada más. ¿Cuál sería la diferencia de la iglesia, de un creyente que se extravía de la doctrina, escuchando filosofías, huecas solidezas, doctrinas de demonios, un creyente que se extravió de la doctrina a una persona que se apostató de la doctrina? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué estamos defendiendo? Ah, es que yo no apostaté de la doctrina, yo me extravié, ya creo en el don de lenguas y creo en el don de sanación, me extravié, pero aquel apóstata, ¿cuál sería entonces la diferencia? Uno va a volver y otro no. De que uno va a volver y otro no, pero el punto al que yo voy es que si, ¿eh? En la doctrina. Que si es posible eso. Mi pregunta es si es posible. Y yo quiero que me ayuden a contestar eso, mande. Ejemplo del mismo discipulado del Señor Jesucristo como Judas y como Pedro. Judas entendía, creía, sabía, estaba con el Señor Jesucristo, no fue un tiempo perdido, no fue alguien hasta que Judas decidió, debido a la cantidad de deseos carnales, decide no creer en el Señor Jesucristo, decide rechazarlo como su Salvador, de manera que aunque disfrutó, convivió, vio, estuvo enrolado en eso, Muy bien, se pierde. muy bien. Y Pedro, Mi pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que Judas es un apóstata? hasta el momento que decide no creer en el Señor Jesucristo, Había muchos que no creían. Son apóstatas. Lo que yo quiero es aterrizar bien esa palabra para entender. Sabemos que Judas es una apóstata porque es el que gozó más. Yo creo que es el que más gozó del desperdicio más grande que ha habido. ¿Y explícitamente es un apóstata? Judas sí. Explícitamente. O sea, no dice la Biblia que sea una apóstata, pero sabemos que es una apóstata. Pues apostató de la verdad, se retiró por su economía, qué sé yo qué fue lo que más le llamaba. Pero sí, yo creo que Judas fue el mejor ejemplo de una apóstata. El peor ejemplo de una apóstata. ¿O el mejor? Porque lo tenemos más claro. Yo Pero puedo entender acerca del pasaje que está hablando aquí. Rápidamente lo muestra hacia la iglesia. ¿Cuál? El de Santiago dice, porque hermano, o sea, le está Hermano, hablando a la iglesia. Ok. No le está hablando. ¿Qué le dice a los hermanos? Dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, o sea, los hermanos se pueden extraviar en una doctrina. No está diciendo que están apostatando de la fe. Un ejemplo, pueden adoptar el hecho de la doctrina de decir, hay bautismo de infancia. ¿Sí me explico? Y cuando ya empiezan a estudiar o Dios se lo revela a él, vuelve a esta verdad. Dice, se extravió de la verdad. Dice, que alguno lo hace volver, o sea, que deben de convivir o tener más estudios, se puede decir así. ¿Para qué? Para que él mismo entienda, o el mismo Espíritu Dios se lo revele en la doctrina que está mal. O sea, le está hablando al hermano. Es como yo puedo tener muchas dudas en ciertas preguntas, no estoy dudando de mi salvación, o tengo varias cosas que pueden enseñar más, pero no estoy diciendo que no soy creyente, ¿sí me explico? O sea, me faltan cosas de entender y comprender. Ok. ¿Y eres salvo? Sí. ¿Y te puedes extraviar de la doctrina? Lógicamente la respuesta es sí. Sí, claro. Y puedes, pero ahora la pregunta es si puedes apostatar de la doctrina. La pregunta es si se puede apostatar. Ahora ¿cuál es la diferencia que se ha marcado? Que el que se extravía puede volver, según Santiago. Y el que apostata no vuelve. Pero hay personas que de una vez les digo que apostatan de la doctrina y nunca más van a volver y son salvos. ¿O no? caray. ¿Sí se entendió lo que dije? Sí. ¿Sí se entiende lo que dije? ¿Qué dije? Que hay gente que puede apostatar y ser No dije gente. Creyentes. Sí. Creyentes que pueden apostatar. Y que nunca van a volver a la doctrina. Que nunca van a volver y son No, salvos. ahí se van a morir y son salvos, claro. ¿No? Listo. ¿Qué opinas? A ver, Juan, ¿qué opinas? Quiero oír a los que casi no hablan, pero tienen la respuesta correcta. ¿Qué opinan? Pues es que ya me confundí porque si son apóstatas, ¿cómo van a ser salvos? ¿Cuál es la diferencia? Pues,
¿Apostatar de qué? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estamos hablando? Desanfiaron de la iglesia. No dije yo eso. Yo no dije eso. Fíjate que también otro punto importante de mencionar con respecto a los dos ejemplos que estás poniendo es que una persona que conoce doctrina, que sabe doctrina, cambia su vida. Porque el poder, esto es el poder doctrinal que cambia la vida de la persona. Ok. La doctrina, por eso es que en tantas iglesias, bueno, en las iglesias que enseñan la doctrina, tienen esa garantía. Muy bien. Entonces, salir de la doctrina para mí. Ok. Perfecto. Muy bien. Hay un versículo que dice, no me acuerdo en qué libro está, pero dice que salieron unos a predicar de la palabra, yo creo que iban a una iglesia, pero no sé si son 8 o 12, algo así, 11, Ujú. se fueron a predicar, no sé si eran discípulos. Y dice que nada más regresaron 4 y los demás no regresaron. Los que regresaron, esos son cristianos, los que regresaron y los demás no regresaron. La verdad no me acuerdo dónde leyó eso. No me acuerdo si lo he leído. La Biblia que hasta tu papá una vez nos dio una clase. Sí, nos dio una clase y dice que se salieron y regresaron, no sé si fueron 11 o 8, regresaron nomás, sí. Unos eran los apóstoles, esos eran y solamente regresó uno de los leprosos. De los leprosos, sí. Eran 10. A dar gloria a Dios solamente regresó uno. Muy bien. A ver. Aquí ya tenemos un avance. La doctrina transforma la vida de las personas. Ahorita todos estamos aquí. ¿Sí? Todos ustedes han escuchado la misma doctrina que ha salido de este púlpito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mi pregunta es, ¿todos han sido transformados? De los que están aquí en esa iglesia local. ¿Todos han sido transformados? En esta mesa, ¿tú qué piensas? ¿Que no? ¿Usted? Yo pienso que eso lo puedo ver solamente en mí. No puedo decir. Estamos hablando doctrinalmente. Claudia tampoco acaba de decir que usted no, usted sí, no. Estamos hablando doctrinalmente. La pregunta es si toda la vida de todos ha sido transformada. Esa es mi pregunta. Todos han escuchado la misma doctrina. La pregunta es, ¿la vida de todos ha sido transformada? Pero yo no dije que te escucha. Ahí voy a eso. Primero esta. ¿La vida de todos ha sido transformada? Porque todos hemos escuchado lo mismo. Entonces, la vida de todos, eso quiere decir que como todos ya oyeron, todos ya dieron un paso más arriba. Y cada que escuchan es un paso más. ¿La vida de todos ha sido o sigue siendo transformada? ¿Sí? ¿Juan? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? No. Efectivamente, no. Sin embargo, ¿quiénes son los que se van a desviar de la doctrina? Ahora sí, ¿los que qué? Mira, ¿Los que qué? los que solo oyen. Los que no, la vida de los que no están oyendo, por eso dice que oye estas palabras, ¿y qué? Las hace. ¿Por qué? Porque lo que te mantiene dentro de la doctrina es la misma palabra de Dios. Por eso hablé de que si dentro de la iglesia local hay personas que pueden apostatar, ¿de qué? De la doctrina. Por eso dije que si dentro de la iglesia local hay personas que pueden apostatar de la doctrina, la respuesta es sí o no. ¿No? Ok. Voy a cerrar y te le doy la palabra. Las personas que solo escuchan o que oyen, claro, usando el término bíblico, dice que el que me oye estas palabras y las hace, entonces hay un cambio en su vida. Y no, es difícil que se pueda desviar de la verdad.
Pero el que no aplica la doctrina a su vida, es más, yo creo que si ahorita les hiciera tal vez un examen, tal vez algunos hasta se equivocarían. Claro, no estoy diciendo que son apóstatas, no estoy diciendo eso. Pero entiéndase que las personas que solamente vienen a escuchar, pero no están aplicando nada y no están ocupándose en que la palabra de Dios transforme la vida de ellos, son fácilmente engañables. Porque dice mi papá que no. Dice mi papá que todos los que estamos aquí, bueno, eso entendí. Que ¿usted dijo que no? A ver, yo dije que todos pueden escuchar, pero que algunos se pueden desviar y usted me interrumpió y dijo que no. Iglesia local. Es que estoy hablando de iglesia local. Ya no voy a repetir iglesia ni hacer énfasis en iglesia de salvos. Iglesia local. Sí. Pero me estoy... A ver. Iglesia se refiere, aunque sea iglesia local, se está refiriendo usted a los salvos. Ok, a ver. A ver, voy a aclarar este punto otra vez. Entiéndase que la iglesia local, no me estoy refiriendo al conjunto de personas salvas, porque hay iglesias que no son salvas. Hay personas dentro de la iglesia. Cuando me refiero a iglesia local, me puedo ir fácil a Apocalipsis, donde dice que hay una iglesia, donde hay una mujer que por espíritu de Jezabel está enseñando a cometer fornicación a los de la iglesia. Y es una persona que está ahí. También hay un llamamiento de las 7 iglesias, solamente a una no se le reprende y 2 los caracteriza algo. A 2 de ellas, la primera y la última, Cristo no está en ellas. Y les llama iglesias a la iglesia que está en. Pero se refiere a iglesia local. Les lleva a iglesias porque le dicen, tú que llevas el sobrenombre de iglesia. O sea, ellos han decidido ponerse el nombre de iglesia. No. Vamos a muéstramelo. Vete a esa, porque en cada una dice, escribe al ángel de ¿qué? De la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia que está en donde es una iglesia local. Y en todas inicia igual. Pero yo sé que el término iglesia se refiere a salvos. Eso ya lo sabemos. A la parte en la que estoy yendo yo es trayéndolo a este tiempo, al año 2000, ¿qué estamos? 2026, donde en las iglesias locales, cuando hablamos de iglesias en general, me estoy refiriendo a que si hay personas dentro de la iglesia, como en esta, por ejemplo, que puede escuchar doctrina y desviarse de la doctrina. La respuesta es sí. La respuesta es sí, porque no me estoy refiriendo como iglesia a los salvos, sino al conjunto de personas dentro de una localidad. A ellos son a los que me estoy refiriendo. Si dijera, por ejemplo, la iglesia católica es salva, ¿qué me van a decir ustedes? Pues que no es salva, aunque yo sé del término iglesia. Y si les pregunto por qué, porque ni es iglesia, ni son salvos, ni XY. Pero saben a lo que me estoy refiriendo. Ahora, eso es lo que quiero que se entienda, que me estoy refiriendo a la iglesia local, a las personas que se reúnen aquí, al conjunto de personas. Que si pueden escuchar doctrina, ¿quiénes son los que pueden abandonar la doctrina? En muchos puntos, en casi todos los libros de la Biblia, las epístolas y en el Apocalipsis, se enseña, en este caso, es que una cosa brinca a otra. Cuando se refiere, escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, etc. Sí. Y dice que esta mujer hace fornicación y enseña a fornicar, no está hablando a los creyentes, hijo mío. No habla que los creyentes están fornicando. Exacto. Es correcto. Exacto. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? No, pero parece como entra, entonces también hay que aclararlo. Porque entra. Pero eso es verdad. Sí, pero no. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Sí. A la iglesia local. Le está hablando a la iglesia, los que son iglesia. A ellos está hablando.
De acuerdo. Y que está enseñando Eso lo... esto, y muchos de los que no son creyentes. ¿Qué está haciendo ahí, Juan? Una separación. ¿Qué estoy haciendo yo aquí ahorita? Sí, sí, sí. Una separación. Sí, pero mira, hijo. Mira. Es que lo que voy a decir va a ser una bomba muy fuerte. A ver. Y se me hace que hasta la colonia se va a desaparecer. ¿Qué pasa? Y échenmelo encima, no de eso. Está bien. Aguantamos para que vean que soy bien. Estás chava. Yo dudo. Y cualquiera me puede decir de ustedes en su vida personal, y yo no soy el Espíritu Santo. Pero yo dudo que haya aquí alguno que no haya ido transformando su vida por escuchar doctrina. Yo no dudo que todos estén cambiando a un diferente nivel. Sí. Yo dudo, con la enseñanza que se da aquí, doctrinal, y en el fundamental, doctrinal, yo dudo que algunos sean conchudos y sean lentos y sean perezosos y sean rebeldes. Que no haya sido transformado. Que no haya en un grado. Muy bien. ¿Por qué? Porque Dios es quien va a convencerle con la doctrina. Muy bien. De justicia. Muy bien. De la justicia que se está haciendo en él. Ok. El juicio por desobediente. Ok. Ok, voy a refutar eso. Con todo el sermón del monte. Sí. Con todo el sermón del monte refuto eso que acaba de decir. ¿Por qué? Porque hay personas que van a escuchar el mismo sermón. Hay 2 puertas, 2 árboles, 2 cimientos, 2 casas, 2 tempestades. Que escuchan las palabras de Cristo y solamente pasa un efecto en ese tipo de personas. El que oye y hace y el que oye y no hace. No quiere decir definitivamente que la doctrina transforma la vida de quién. No. La parábola del sembrador también. La palabra de Dios transforma la vida de quién. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Del que cree. Del que cree. Y yo también le puedo decir que estoy bien seguro que aquí hay gente que no cree. Yo también soy muy seguro con fundamento bíblico que hay gente aquí que no cree y la palabra de Dios no transforma ni un ápice de la vida de ellos. Puede estar el mejor maestro, que es el Señor Jesucristo, dando el mismo sermón y aunque sea doctrina, hay vidas de personas que no va a ser transformada. ¿Por qué? Porque no creen. A ver, Daniel. ¿Qué opinas? Dice don Carlos que... A ver, apunte, ¿eh? Ahí va. Sí, lo mismo, igual. ¿Qué? Que hay gente que, sencillamente, hasta los fariseos escuchaban. Obviamente hubo unos quienes sí, Nicodemo, que se ve que, o sea, ellos sabían que era el Hijo de Dios. Sabían, obviamente. ¿Pero estás de acuerdo con qué? No entiendo. ¿Con lo que dijo mi papá o con qué? Sí, de que, bueno, más bien contigo, de que hay gente que escucha, pero pues no, nada. O sea, puedes escuchar buena doctrina y todo, y nada. No va a haber nada, no hay una transformación. A ver, Claudia. Sí, es como la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? A ver. Que dice que están juntos y que ellos dejen. Lo... Gente que sí es creyente dentro de la iglesia. Ok. Lo que sí creo, y estoy absolutamente seguro, que la palabra de Dios transforma la vida en mayor o menor porcentaje de todos los que creen. De eso sí estoy seguro. Y eso también tiene fundamento bíblico. Total. Por eso, porque al final la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo en el mundo? Cuando la persona, por eso dije dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. No dije. Es que... Por eso, pero usted dijo que aquí en todo Agua Blanca. El problema es que no se da uno a entender bien o no escuchamos por completo. Por estar pensando
dudo que alguien de aquí, no dije de la iglesia, dije que alguien de aquí, ¿De aquí dónde? de aquí, ¿De Agua Blanca? de aquí de la iglesia, de aquí. Entonces, ¿no que no dijo de la iglesia? De De la iglesia aquí, local. alguien aquí local, sí. ¿Usted duda qué? Yo dudo que alguien de aquí, defendiendo la iglesia local, escuchando, y lo dije aquí y en Fundamental Personas que conozco, y dije, yo dudo que alguien de aquí, de aquí y de allá, ¿Su vida no sea transformada? su vida en menor grado no haya sido transformada, tal vez por un poco. ¿Para qué? Porque recordemos que dice que aquellos que apostaban es porque saborearon, o sea, probaron. Sí, claro. Entonces, esto es que el Espíritu les muestra, les da, les enseña, les da parte para que prueben lo que ellos están rechazando. O sea, para convencer el Espíritu, Él os convencerá de justicia, la justicia que Dios ha querido hacer en ti y tú no quieres, lo vas a rechazar. De justicia, de juicio, y el pecado por rechazar. Por eso toqué las partes al final. Pero como estamos en un diálogo abierto, entonces se extravían algunas partes de las palabras y se pierde el sentido. Yo nunca he dicho son salvos todos. Yo dije que sí prueban, que por mínimo que escuchen sana doctrina, su vida sí tenga cambios, pero que es el Espíritu Santo que está haciendo la obra en él para convencerle de justicia. ¿Transformando su vida? Sí, sí. ¿En menor grado? Probando. Vamos a decir, se me hace, es que los términos así no me gustan. Transformando, no, o sea, haciéndole ver que su vida con la doctrina cambia. Su vida con la doctrina cambia, pero que él decide rechazar y le convence de justicia, de juicio por rechazar y de pecado. Porque yo no creo que alguien de los que asisten a una iglesia de sana doctrina, escuchando palabra de Dios, yo dudo que alguien no se quebrante, pero como le he dicho desde el púlpito, al salir, sin perdón, al salir, y que ore cuando yo digo, hay que orar, hermano, cuando los invito a orar y a ponerse a cuentas con el Señor, yo no dudo que sí estén, ¿Y sale y qué? quebrantados, Sí, que estén quebrantados de corazón y oren. sí, Digo, eso creo. sí. ¿Y cuando sale qué sucede? Pero que cuando ya llega ahí, ¿Su vida fue cambiada? no. Su vida no ha sido transformada. El que el Espíritu Santo le hable a la persona no quiere decir que no quiere decir que haya un cambio en la persona. De hecho, hay personas que pueden resistir al Espíritu Santo. Hay personas que pueden resistir al Espíritu Santo. A ver. De hecho, estaba leyendo ahorita en lo que es Romanos 2:13. ¿Romanos qué? 2:13 dice, porque no son los seguidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Los hacedores de la ley serán justificados. O sea, a lo que estamos viendo, pues, que una persona, a pesar de que oye la palabra de Dios, la persona que solo oye no es justo delante de Dios, sino el que la oye y la hace. Eso habla de salvación. Ajá. Pero aquí estamos hablando de un ligero cambio en la vida de la persona que oye. Por eso es a lo que me refiero. Pero El cambio a la persona que oye es la que hace de la palabra de Dios. Y es que acabas de comentar también que la persona que oye puede que no sea transformada. Sí, puede oír y no ser transformada. Ya eché a perder la clase, ¿ya ven? No. la palabra de Dios
transforma la vida de los creyentes. ¿Estamos de acuerdo? En mayor o menor grado. La palabra de Dios puede transformar la vida de los incrédulos. Pero el hecho de que la Biblia haga un cambio en las personas no quiere decir que son salvas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren un ejemplo de eso? Hay personas que se comportan como cristianas, dejan ciertas cosas cuando vienen a la iglesia por un tiempo y después se van y vuelven a lo que eran. ¿Por qué? Porque hay personas que son santificadas simplemente por venir a la iglesia. Hay hijos que, aunque sean incrédulos, tienen comportamiento correcto solamente porque están dentro de una familia cristiana, pero eso no quiere decir que sean salvos. Como los hijos son santificados en la familia, el esposo es santificado en la mujer. Hay cosas que nuestros parientes no hacen delante de nosotros. ¿Se han fijado en eso? Y hay cosas que los hijos inconversos no hacen delante del papá creyente, del papá fiel. O el esposo se abstiene de decir o hacer cosas delante de la esposa fiel o viceversa. Pero eso no quiere decir que sea salvo. Eso es cuando hay un impacto en la vida del incrédulo, pero no es un cambio total. Eso no quiere decir que sea salvo. Sin embargo, hay incrédulos que pueden escuchar doctrina, pero por el hecho de no creerla, su vida no va a ser transformada. La palabra de Dios no va a hacer ningún fruto en él y se puede desviar de la doctrina. La iglesia, que es la que oye la palabra, la cree, se la apropia y se aferra a ella, difícilmente puede ser engañada. Difícilmente puede ser engañada. Es muy difícil engañar a una persona que conoce doctrina correcta, que la cree y se la apropia. Pero si hay infantiles, estoy hablando claro, personas dentro de la iglesia que son infantiles, que no creen a la palabra de Dios, y esto sí va a sonar contradictorio, es que voy a decir, que les importa un cacahuate la doctrina, suena muy contradictorio, pueden ser fácilmente engañados. Pueden ser fácilmente engañados, pueden ser fácilmente extraviados. Y Pablo dice, cuídense de las filosofías y las huecas sutilezas, cuídense de la doctrina de los demonios. Puede ser alguno extraviado. Pueden apostatar de la fe, tengan cuidado. Es por eso que lo que transforma la vida de las personas es la palabra de Dios en el sentido doctrinal teológico. Doctrinal teológico. Por eso les dije hace tiempo, las mujeres también necesitan aprender teología. ¿Se acuerdan que les dije? Necesitan aprender, necesitan estudiar teología las esposas. Guapo. ¿Cómo lo tengo, don Carlos? ¿Lo estoy arrollando, don Carlos? Sí. Es que se me queda viendo así. Y ay, me está echando ojitos. La doctrina, la teología es la que transforma la vida de los creyentes. De los creyentes. Por eso también mencioné, no sé si este domingo que pasó o el antepasado, mencioné que a veces queremos que los parientes se comporten como cristianos, pero no entendemos que están muertos. ¡Ey, no fumes! ¡Ey, no tomes! ¡Ey, no digas majaderías! ¡Ey, pórtate así! ¡Ey, pórtate así! ¡Lee tu Biblia! Ora, cuando ni tú lees ni oras. Están muertos ellos. Por eso que la palabra de Dios menciona que hay un proceso con ellos, en el cual hay que llevarlos a los pies de Cristo para que entonces la obra no sea de ellos, sino sea de Él en ellos. ¿Qué quiere decir? Los indoctos, los inconstantes pueden desviarse de la doctrina. Los indoctos e inconstantes, ¿cómo? Esos, ¿qué? Pueden desviarse de la doctrina teológica.
Por eso es que hay presbiterianos, por eso es que hay arminianos, hay luteranos, hay eh, hay metodistas y hay otro que es los luteranos, ya lo mencioné, hay ortodoxos, no, un grupo más, que tienen una línea doctrinal diferente. ¿Vale? Hay una línea doctrinal diferente. Ahora, la iglesia local que no se ocupa del estudio de la palabra de Dios, la teología, conocer a Cristo, puede ser desviada de la verdad. Yo me podría desviar de la verdad y enseñarles algo equivocado aquí. ¿Por qué? Porque si yo no creo lo que estoy enseñando, corro el riesgo de desviarme. Dice, pero cuando supe que Pedro estaba en tal lugar, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Recuerdan quién dice eso? El apóstol Pablo. Tuve que enfrentar a Pedro, en otras palabras, tuve que enfrentar a Pedro delante de todos. Y cuando supe que Pedro estaba en ese lugar, Pablo sabía que tenía que resistirle al apóstol, al encargado de la iglesia, tenía que resistirle un asunto doctrinal delante de todos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué dice le resistí cara a cara? Porque para el apóstol Pablo no era fácil arreglar este problema con el encargado de la iglesia. Era un asunto que tenía que tratar cara a cara y acomodarlo en su lugar delante de todos. Eso era necesario. Y le dice, tú estás enseñando, ¿ves? Tú estás enseñando esto. Pero cuando vienen aquellos, tú enseñas lo contrario. ¿Te acuerdas? Tú estás enseñando lo contrario. Imagínate a Pedro, otro jalón de orejas. ¿O qué iba a pensar Pedro? Pues, ¿qué va a enseñar este chaparro? Porque pareciera bajito. Yo soy el mero macizo. ¿No? Era un asunto que tenía que arreglar él ahí. Y le llama la atención a la iglesia de Galacia cuando le dice, oh Gálatas insensatos, dio una vuelta, el segundo viaje misionero llega y le dice, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? Aquel ante cuyos ojos Jesucristo ya ha sido crucificado delante de ustedes con las pruebas. ¿Quién fue el que les movió las fascinaciones para escuchar un evangelio diferente al cual les hemos predicado? Y quiero que les quede claro que si yo o un ángel del Señor o otra persona viene y les enseña un evangelio diferente al cual los hemos predicado, sea maldito de Dios. Eso es lo que les dice. Chava. Estaba leyendo aquí una parte de Hebreos. Dice que porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de gordo fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que visitare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, los tuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y otras llegaste a ser compañeros de los que estaban en la situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La apostasía y la desviación es algo total, yo lo veo totalmente diferente, yo lo veo como una falta de madurez o de inmadurez. Yo pienso que en el contexto de lo que hablas acerca de los versículos que dices de que oye mis palabras y le hiciere, es un contexto salvífico, no tanto para la iglesia
Porque ahí empieza el Señor Jesucristo a hablar acerca de los cimientos, todavía no tenía ni discípulos ni nada. Sino ¿No incluye a la iglesia este pasaje? Yo creo que no. Ok, ¿cómo inicia ese pasaje diciendo? ¿Cuál? Ese que estamos hablando de Mateo capítulo del 5 al 7. ¿Cómo inicia diciendo? Al final. ¿Cómo dice? Cualquiera. 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 Porque hay enseñanzas Ujú. que son para los discípulos, en los cuales ya están despegados del pueblo judío, pero él está hablando acerca de que él es la roca, él es el fundamento, ahí en ese pasaje. Entonces, creo yo que la madurez tiene mucho que ver en cuestión de la persona que está dentro de la doctrina. Si una persona persevera en la doctrina, así como dice la parábola del sembrador, produce un 30, a veces produce un 60, a veces produce un 100, a veces un 100 por uno. Ajá. Pero produce por su madurez. Pero las otras tierras juegan un contexto vinculado con situaciones de la vida, como por ejemplo riquezas, como por ejemplo afanes, poco a profundidad. Y creo yo que no se les niega la palabra, pero la buena tierra no siempre es buena tierra. ¿A qué te refieres con eso? No siempre es buena tierra, a que la buena tierra no siempre a veces produce, por ejemplo, hay cosas que a mí me cuestan trabajo en transformación de mi vida en ciertas áreas que a otro hermano no, y que a lo mejor no tienen tanto tiempo en la palabra de Dios, pero quien da vida es Dios. ¿Eso te hace mala tierra? ¿O eso te hace no muy buena tierra? Me refiero en cuanto a los frutos, a la cantidad de frutos que pueda producir uno. ¿Qué pasa en la tierra, en la buena tierra? ¿Cuántos tipos de frutos hay? Produce 3. ¿Tres qué? Sí, ¿cuáles son? 30, 60 o 100 por uno. Ok, el de 30 es más peor, por decirlo así, o es peor que el de 100. Está hablando de la persona. Sí, son personas. Está hablando de la persona, la tierra es la persona que produce, Ajá. pero a veces produce poco, a veces produce, pero produce. Sí, pero ¿es mala tierra? No. Es que dijiste que no siempre la buena tierra es buena tierra. Y quiero entender eso. Sí, que no siempre tiene una producción como tal, pero a veces hay ciertas áreas que, por ejemplo, a mí me cuesta un trabajo. Sí. En las cosas que veo en mi vida, donde sí tengo una dependencia total y absoluta de Dios, donde sí no he podido algunas cosas rechazarlas o sacarlas de mí, pero sí hay una transformación, una madurez de rechazar eso en lo cual uno está batallando. Ok, la buena tierra no es buena tierra por los frutos que produce. La buena tierra no es buena tierra por los frutos que produce. La buena tierra es buena tierra simplemente porque Dios lo dice. Y la buena tierra en automático Dios hará la obra en ella y producirá a 30, 60 y 100 por uno. Pero los frutos no dicen que es buena tierra. La buena tierra es la que produce. Ahora, el hecho de que tú produzcas un 30%, o como tú dices, a comparación del otro hermano que tiene más frutos que tú, eso no te hace menor que el otro hermano. Por ejemplo, a las personas que se les da 5 talentos, luego al otro al final se da 1 y luego son 3 talentos, no los está catalogando como mejores o peores. Por el simple hecho de ser tierra o ser hijo de Dios, ya, eso ya los pone en una posición. Los frutos, eso ya es otra cosa. No te hace peor o mejor. No. Me refiero a la producción, a la transformación más bien de la persona como buena tierra. Pero las otras personas no las llaman mala tierra. Pero, a ver. No las llaman malas tierras, sino hay situaciones en la vida donde la riqueza, donde el diablo, donde los afanes de esta vida ahogan la palabra y la hacen infructuosa. No está hablando de la tierra, está hablando acerca de ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿A quién? A la palabra. A la palabra, sí, claro. Pero no está hablando acerca de la tierra. Está hablando acerca de que ahogan las situaciones de la vida, ahogan la palabra, Okay. no produce. Okay. No es porque sea mala tierra, sino porque en el momento donde cayó la palabra en esa tierra no está haciendo una producción. Okay. Pero sí llegará un momento donde donde esa tierra, digámoslo así, se convierta en buena tierra, caiga la palabra de Dios y empieza a producir. Ok. Cuando tú tienes un campo lleno de espinos, lleno de
de maleza. Si fuéramos campesinos, yo te diría, ¿esta tierra es buena tierra para sembrar? Tú me dirías, no. ¿Hay que qué? Hay que trabajar primero en ella. ¿Para qué? Para que la palabra sea sembrada en ella. Pero cuando se refiere a la buena tierra, es la que está lista para recibir la palabra de Dios para que pueda dar fruto. Pero la palabra cae por donde sea. La palabra cae por todos lados, efectivamente. Y dice el contexto, dice, no que la mala, no dice que la tierra está mala, por lo tanto la palabra es infructuosa, sino dice que las situaciones de la vida es la que la hace infructuosa. Ok, quiero conectar nada más esto que estás mencionando con lo de Hebreos que leíste. Eso es lo que quiero conectar. Me refiero a que, por ejemplo, para el último Hebreos hace la mención de que nosotros no somos de los que retrocedemos para la perdición, Ok. sino de los que nos aferramos Ajá. a la fe para seguir hacia adelante. Muy bien. Teniendo memoria, dice el escritor de Hebreos, teniendo memoria de la cantidad de vituperios. Muy bien. Pero el que apostata de la fe, que es al inicio de la que leí, es una persona que yo los he visto y los he escuchado, inclusive he visto gente que parece cristiana y que actúa como cristiano y después los ves y rebajan, pisotean el nombre de Cristo a la altura de Gandhi, a la altura de Mahoma. Perfecto. Y ellos inclusive cometen pecados delante de la gente, pero que tú no eres cristiano. Sí, bueno, cometen pecados deliberadamente. Esas personas ya apostataron de la fe, ya están fuera y cometen pecado deliberadamente debido a la ceguera que ya tienen ellos. Muy bien. ¿El escritor de Hebreos es salvo? Es salvo. ¿Por qué se incluye en ese pasaje al inicio del pasaje cuando dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados? ¿Por qué se incluye él? Porque sigue considerándose como un hombre. Pero ¿por qué en ese ejemplo se incluye él? Si pecaremos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio de borde de fuego que ha devorado a los adversarios. Ese es el infierno. ¿Por qué el escritor se está incluyendo? Y si el escritor se está incluyendo y nos está hablando a nosotros, entonces es como si el escritor es salvo y le habla a la iglesia, que son un conjunto de salvos, y les dice, hermanos, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, lo que queda es el infierno. Eso me hablaría de que la salvación se pierde. Mi pregunta es, ¿por qué se está incluyendo? Y al final él dice, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, pero al inicio se está incluyendo como... Pero ¿por qué al inicio se está incluyendo en un ejemplo donde es contradictorio ya que dice que no retrocedemos? Porque es por la misma manera, de que tenemos que practicar la palabra de Dios y es por lo mismo de que Pablo le habla a la iglesia a lo largo de ya dejen el mundo, ya dejen los actos carnales, ya dejen esto. O sea, les está hablando a cristianos que siguen siendo humanos, pero ya dejen de alimentar al viejo hombre, ya dejen esto, ya dejen aquello, ya compórtense de acuerdo a la fe que dicen tener. Muy bien, y si no lo hace, entonces pierde la salvación. No, les está diciendo, llamando la atención, pero hay personas que pueden pensar que son cristianos y que pueden tolerar el pecado y que de vez en cuando decirle al Espíritu Santo, esta vez sí me voy a salir con la mía, esta no. O sea, eso es afrentar al pecado y eso es ir apagando el Espíritu Santo, no porque tengamos el poder de desaparecer el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no les dice si pecan voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad? ¿Por qué no les dice si pecan voluntariamente en lugar de decir si pecaremos? ¿Por qué se está incluyendo él? Por lo mismo de que él puede también considerarse una persona pecadora. ¿Uno salvo? Un engañado. ¿Un engañado? Por la falta de práctica de la verdad. Si él se considera un engañado, entonces choca con el último versículo que dice que nosotros no somos, y lo dice con firmeza, no somos de los que retrocedemos para perdición. Él es el que está considerando, pero hay gente que sí retrocede de la fe. Ahí también en el último versículo está diciendo, hay gente que sí retrocede de la fe y esto no va a agradar a mi alma. Me acabas de mencionar que el escritor de Hebreos podría pensar él que probablemente esté engañado. Eso suena mucho a Macabeos, cuando el escritor de Macabeos termina diciendo, he escrito todas las cosas lo mejor posible. Si me equivoqué, disculpen. ¿Han llegado a eso? El escritor de Hebreos termina diciendo, de Macabeos, dice, he puesto todo mi esfuerzo en escribir las cosas tal cual fueron. Si me equivoqué, pido disculpas de antemano. O sea, si me equivoqué en la salvación. Pero a eso es a lo que me refiero. Es eso. Okay. O sea, el escritor de Hebreos se considera primero como hebreo, porque le está hablando a los hebreos. 1. 2. Se considera como hombre, porque entiende que la obra es del Espíritu Santo. Aquel que la inició es el mismo que la tiene que acabar en ti. Okay. Segundo, la otra consideración que él tiene es esa, que se puedan perder de la fe,
Ok. por su tolerancia al pecado. Pero él mismo está diciendo que puede haber gente que sí se puede perder de la fe creyéndose creyente. Definitivamente que Porque sí. hay gente que camina en la fe. Definitivamente Hay sí. gente que se enrola con los cristianos. Hay gente Ah, que bueno, se ok. enrola con los cristianos. ¿Y son apóstatas? Y son apóstatas. Bueno, yo pensaría que no son apóstatas. Pueden morirse dentro de una iglesia, nunca abandonar, creer incluso que son salvos, porque eso es lo que va a pasar. Hay muchos que creen que son salvos y cuando mueran se van a encontrar una desagradable sorpresa. No necesariamente apóstatas de abandonar la iglesia o abandonar la doctrina, simplemente no creerla. Yo usaría un ejemplo máximo, aparte del escritor de Hebreos, del capítulo, ¿cuál es el 10 o el 6? La apostasía que hace el párrafo que vamos a mencionar, que te hago referencia, toca él al inicio la ley de Moisés. Él toca la ley de Moisés. Él sabe que cumpliendo la ley de Moisés uno es salvo, sin faltar a un solo mandamiento. No se puede. Es a través del Señor Jesucristo. Entonces, si esa persona, a través del Señor Jesucristo, si nosotros estamos en la mano del Padre, mi Padre que me las dio, Ajá. es el que las conserva, Sí. entonces nosotros no podemos ser apóstatas y decirle a Dios, De acuerdo. mano, de acuerdo completamente. Quien nos conserva es Dios. Apostatar de la fe es simplemente estar aquí, venir, escuchar, entender, analizar, comportarme de acuerdo a las normas de aquí. De acuerdo. Convivir con cristianos, vivir con cristianos, pero nunca hacer una declaración de fe. Llegado el momento donde algunas cosas se antepongan a mis deseos carnales o ciertas cosas que hay gente que piensa que puede darse ciertos permisitos allá afuera, pero todavía no, siento que todavía no quiero ser cristiano, todavía no quiero. Pero se dan permisos, ellos apostatan de la fe porque se salen de un grupo, de una práctica que ellos tenían. De acuerdo. Pero tanto así como que la iglesia apostate de la fe es como decirle a Dios Padre, quita la mano de No, exacto, exacto. ¿Los que apostatan de la fe son salvos? No, eso es bíblico. Los que pueden extraviarse, salirse de la doctrina, ¿pueden ser algunos salvos? Y ahí es donde... Yo usaría un ejemplo todavía más claro que el del escritor de Hebreos, capítulo, ¿qué me dijiste que era? ¿El 10 o el 6? El del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice claramente, dice que él ha luchado y él ha echado tantas ganas, dice, pero yo al mismo tiempo, dice, me examino a mí mismo, no vaya a ser que, ¿qué? Que al final de la carrera, ¿qué? ¿Qué dice que al final de la carrera, qué? Esté descalificado. No vaya a ser que yo al ser heraldo para muchos, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Qué está diciendo? Él se está examinando, y es cuando escribe a la iglesia y dice, probaos a vosotros mismos en la fe, examinaos a vosotros mismos, yo mismo me pruebo, yo mismo me examino. No vaya a ser que yo siendo heraldo, o sea, el que llevó a mucha gente a los pies de Cristo, yo mismo venga a ser descalificado. Pero no es porque esté dudando. No es porque dice, si no soy salvo, sino porque lo hace porque es un mandamiento de permanecer, sí, lo que se llama permanecer en la fe. Permanecer en la fe. Hay personas que podrán extraviarse de la doctrina, pero no por eso van a perder su salvación. Y hay personas que pueden estar en la doctrina correcta, pero como no creen, no quiere decir que van a ser salvos o que son salvos. Pero sí, difícilmente una persona que cree la doctrina, su vida es transformada, difícilmente se extravía de la fe. No imposible, ¿por qué? Porque de lo contrario, Pablo no le hablaría a la iglesia para decirle que tengan cuidado, ya lo mencioné, con las doctrinas de demonios, filosofías, huecas sutilezas, entre otros pasajes de la Biblia. ¿Sí? ¿Algo quieren comentar? ¿O ya tienen hambre? Bueno, pues, gracias por su participación. Pero es bueno. ¿Sí? Las mujeres hablan en promedio 8.500 palabras por día. Las mujeres hablan en promedio 8.500 palabras por día. Los hombres hablan 3.000 a 3.500 por día. Pero si la mujer se va al supermercado sola o se va al dentista
El resultado es que habla, de esas 8.500, habla 3.000. Eso quiere decir que cuando llegue a su casa te vas a tener que rifar 5.000 de tu esposa. ¿Por qué? Porque son acumulativas. El hombre habla de 3.000 a 3.500. Pero si el hombre en el día habló 4.000 o 5.000 palabras, cuando llega a la casa no lo vas a hacer hablar ni jota. ¿Ya? Ya no. No lo vas a hacer hablar ni palabra. Pero la mujer, así que, pues ahí, rífatela ahí, ¿no? Solo como dato. ¿Eh? Hermanos, muchas gracias por participar. De esto se trata ese tipo de preguntas. ¿Ya ven que no siempre se enseña lo correcto? De lo contrario, no hubiera estos tipos de que. Pero sí es para llegar a lo correcto. Y creo que nomás se nos quedan viendo a mí, a Chava y a mi papá. Así como que nomás, ni ellos salen de acuerdo. Nosotros. No. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.